Además viven separados. Buen día, buenas tardes o buenas el momento que fuera. De nuevo tengo la alegría de tener a la doctora Licedo conmigo, porque un poco una promesa que me he hecho es que sigamos aprendiendo de la sordera y la educación del sordo como un modo de poner una voz a los que no la tienen, por lo menos originalmente, valga la comparación. Graciela, bienvenida. Gracias, Celia, ya me da vergüenza estar aquí. No, momentito, que vas a tener que venir muchas veces Bueno, más. bueno. Esto es así. Hay algo que por ahí la gente que nos ve o que nos escucha no conoce demasiado bien y es, después nos referiríamos a la Argentina, cómo se genera la educación de las personas sordas en el Ajá. mundo. Es decir, cuando alguien descubre que las personas sordas son personas pasibles de ser educadas. ¿Y en Exacto. dónde? A ver, Graciela. Bueno, es una historia más larga de lo que cualquiera puede Con creer. eso ya te tengo 6 programas. Es cierto que, dado que las comunidades sordas son ágrafas, es decir, no escriben, porque la lengua de señas no se escribe, entonces esto que podría ser recabado por la escritura y guardado, digamos, porque la historia es la escritura, ¿no es cierto? No sucedió. Por lo tanto, hay que hacer una enorme búsqueda entre las cosas que se dicen acerca de los sordos. Pero en principio el sordo aparece por primera vez en la Biblia, en el Segundo Testamento, ¿no? En una famosa cita, ¿no? Que dice este, que el Cristo se acercó al mudo y entonces el demonio salió del cuerpo y el mudo habló. O sea, que el sordo era más caracterizado por la mudez que por la pérdida Sí, auditiva sí, y además el porque demonio estaba en esto. exacto, lo que se notaba era la mudez, Claro, que no es claro. otra cosa que la consecuencia de la sordera, porque Seguro, no seguro. son mudos, en realidad no son mudos, tienen las mismas cuerdas vocales y el mismo aparato fonador que tenemos nosotros, ¿no? Pero bueno, y lo segundo, que es lo que yo rescato más que nada, es el demonio, El ¿no? Es demonio. decir, el ser endemoniado, ¿no? Que Y provocaba tal problema. rechazo sobre todo, ¿no? Sería más que nada rechazo. ¿Por qué? Porque era un desesperado, ¿no? Es decir, una persona inteligente que no puede comunicarse puede llegar a ser un desesperado, ¿eh? Entonces, bueno, así pasaron las cosas y esa idea, ese rechazo hacia el mudo continuó mucho tiempo, mucho tiempo. Ahora bien, eso es lo primero que aparece en la Biblia. Después aparece en, en Roma, por ejemplo, algunos ya, bueno, los romanos obviamente escribían como querían. Primero en Grecia, cuando en Esparta, no sé si recuerdas eso de que los espartanos tiraban Tiraban por el a los monte niños con desde el problemas. monte hacia el mar, ¿no? Porque es un monte que da sobre el mar y a los niños con problemas, porque bueno, era muy difícil criarlos y la comida también era Era cara y escasa y en era Esparta escasa. fundamentalmente se formaban guerreros. Y los espartanos tenían esto de la fascinación por la perfección del cuerpo, ¿no? Claro. Así que, bueno, allí deben haber pasado algunos niños sordos. Yo personalmente tengo la teoría que como la sordera no se detectaba inmediatamente, no era lo mismo sacrificar a un bebé de 2 meses o de un mes a sacrificar a un niño de 3 años. Claro. Por lo tanto, no deben haber sido muchos los padres que tomaban esa decisión, ¿no? Es decir, los niños sordos sobrevivieron. La segunda parte de la historia pasa en Roma, donde los romanos no los tiraban por el monte, pero los exponían a los dioses. Es decir, se los devolvían a los dioses. En la medida en que los dioses los hacían mal, los romanos tenían la idea que había que devolvérselos para que los mejoraran. Por lo tanto, eran abandonados
en los bosques, en las carreteras y bueno, con la suerte que podemos imaginarnos. Que iban a correr, obviamente. Sí. ¿Y en la Edad Media vuelve a aparecer la sordera? En la Edad Media es el punto importante. En ese caso, la Iglesia y la Iglesia Católica, en ese momento, que era la que, ¿verdad?, tenía la hegemonía total, decide ocuparse de los niños abandonados, digamos, ¿no? Y entonces es ahí la primera vez que estos niños son recuperados, llevados a las abadías y a las iglesias en general y sobreviven. No solo los sordos, todo niño que por un defecto u otro era pasible de ser abandonado, ¿no? O sea que ahí impera un mesianismo para recuperar a todos los que fueran diferentes. La iglesia, La iglesia. Es decir, todos son hijos de Dios y este planteo que bueno, que les tocaba también a los que no tenían las cosas como corresponde, ¿no? Exacto. Los que tenían alguna deficiencia, deficiencia que es la palabra que corresponde, ¿no? Bueno, así fue. Entonces, esto, bueno, hay datos, ¿verdad?, históricos que si no, no terminó más, ¿verdad? No, pero es hubo interesante ver lo que dos concilios de la Iglesia Católica, el de Trento y el de Arles, en donde tomaron una decisión así, digamos, de política, ¿no?, católica, que era proteger a los niños. Allí se deben haber formado, y esto es así, hipotético, se deben haber formado ciertos grupos de sordos, y cuando 3 o 4 niños sordos están juntos, emerge la lengua. Eso está afortunadamente científicamente comprobado porque el que, digamos, la parte del cuerpo que determina la lengua es el cerebro, obviamente, ¿no? Y esos niños tenían un cerebro humano igual a los demás. Por lo tanto, ya que no podían, digamos, utilizar la vía fónica porque no oían, utilizaban las manos. Las manos y la vía visual. Exacto. Graciela, y en esto de las abadías que recogía a los chicos, ¿se instrumentaba algún tipo de educación o educación por los oficios? ¿Qué es lo que se hacía? Eso no está demasiado informado en ningún libro que yo haya encontrado, pero sí seguramente eran educados en la religión, por lo menos, ¿no? Por lo tanto, eran educados, ¿no? Ahora, no hay registros de que hablaran la lengua de señas, pero yo digo que es una apuesta, digamos, segura, ¿no? Seguro. Es una apuesta segura. Seguro que sí. Por lo tanto, esos niños luego, después, ¿dónde aparece, digamos, una cosa muy fuerte? Ya es en la Francia del siglo XVI, XVII. Descartes, el filósofo Descartes, habla ya de los sordos desde otro punto de vista. Descartes, que tenía la teoría que en el ser humano todo se pasaba del cuello para arriba, ¿no? Y decía que teníamos una máquina en el cerebro, ¿no? Y que esa máquina era la que nos permitía todo lo que los seres humanos han podido hacer en el mundo. Decía que los sordos, que eran seres humanos y que así como no podían imitar la voz humana como hacía el loro o el mirlo, que es un pájaro europeo y que reproduce la voz humana, decía que ni el mirlo ni el loro sabían lo que decían, mientras que las personas sordas y mudas, así las nombra, se las arreglaban para decir con señas lo que estaban pensando. Bien. Ya es un avance. Fue un espaldarazo, diría yo, ¿no? Muy importante. Bien, digamos que de todo lo que yo he podido leer es en Francia donde pasa la historia más interesante, ¿no? Allí es donde aparece, porque si Descartes habla de los sordos y no había educación de sordos y no había escuela de sordos, ¿dónde veía Descartes a los sordos? ¿Y dónde los veía comunicarse? Claro. Bien, en realidad los sordos se reunían entre ellos. Claro. Digamos, ya estaba lo que se llamó la corte de los milagros, que no era más que
los márgenes, todos los marginales estaban juntos, los ladrones, las prostitutas, los, los delincuentes de otra índole, los muy pobres, los miserables y los sordos. Increíble. Los sordos, ¿por qué? Porque hacían comunidad. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, como hacían comunidad, hablaban su lengua, ahí Descartes la detecta, ¿no? Porque no es que la Corte de los Milagros estuviera, digamos, separada totalmente de la sociedad francesa, la gente caminaba por la calle y lo veía, ¿no? Y lo veía, y lo veía. Sí. Y esa experiencia francesa... Perdón, el libro de Descartes, en el que dice eso, se llama El discurso del método. El discurso del método. Y bueno, y esto es del año 1670, por ahí, ¿eh? O sea que ya en esa época estaba totalmente instalada la lengua de señas entre los sordos. Y existía la comunidad sorda. Qué fantástico, porque en la Argentina, hasta que se empieza a pensar en los sordos como comunidad y en la lengua de señas, pasan algo así como 400 años. Y digamos que ¿Qué nos pasó? en la Argentina no, sí, bueno, digamos, si te contás no, un poquito menos, ¿eh? Ah, bueno, pero 370. ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Bien, bien. Bien, eso es lo que se conoce, por supuesto, en España había intentos, desde que la Iglesia se hace cargo, la Iglesia sigue haciéndose cargo, ¿verdad? Pero desde ese punto de vista, digamos, de alfabetizarlos en la religión, digamos, ¿no? Esta palabra alfabetizar que sirve para todo ahora. Sí. Bueno, entonces, en la religión, y por lo tanto, eran, digamos, había niños educados, entre comillas, ¿no? Es decir, que pintaban, había mucha sordera entre los nobles, por ejemplo, en España, porque, y por un problema de consanguineidad. Claro, claro. Entonces, esos niños eran educados por maestros particulares que se ocupaban exclusivamente de ellos. Entonces, aprendían un poquito a hablar, aprendían a lo mejor las primeras letras, había pintores, en fin, eran niños que digamos que tenían derechos sobre sus bienes y demás, ¿no? Quiero hacer un paréntesis porque respecto de esto del derecho y de los derechos legales, ¿no?, que tenían. Aristóteles, allá en Grecia, los había declarado locos, o por lo menos imposibles, ineducables, ¿no? O sea, por lo tanto, no tenían... Como incapaces. Sí, incapaces, no tenían derecho a la herencia, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto necesitaban siempre de un tutor, de alguien que los cuidara y que se hiciera responsable. Eso lo dice Aristóteles 3000 años antes, ¿no? Antes de Cristo. De hecho, la ley argentina los declaraba incapaces si no se daban haciendo si la no, extensión si no entre la leía, si no Grecia. hablaban o escribían, ¿no? Exactamente. Cosa que no hacían, ni hablaban ni escribían. ¿Qué tal? Terrible, o sea, ¿Qué tal? No. Y estamos hablando de montones, sí, montones de años. Sí, sí. ¿La Argentina cómo ingresa en este bueno, tema de es Francia, digamos, Francia. Digamos, aparece un personaje absolutamente famoso que se llama un abate, porque, insisto, la Iglesia seguía siendo la educadora, ¿no? Un abate que se llama el abate de l'Épée, que quiere decir espada, pero queda horrible decir de la espada, ¿no? Entonces decimos de l'Épée, ¿no? Un abate que descubre, era educador, o sea que ellos vivían de eso, ¿no? Eran como maestros particulares, digamos, ¿no? Como preceptores. Bueno, ese abate recibe una vez 2 niñas de una cierta burguesía, ¿no?, sordas, hermanas, y que hablaban lengua de señas entre ellas. Maravilloso. Entonces este señor, que era un curioso, que era un científico innato, bueno, trata de preguntar, de averiguar qué es lo que están haciendo, como hemos hecho todos en algún momento, ¿no? Sí. Y ellas le explican que ellas conversan así, que hay una comunidad que habla así, ¿no? Bueno, él se interesa particularmente, aprende la lengua con sus alumnas y
y es él el que genera la primera escuela para niños sordos en su propia casa. En su propia casa, y una escuela que contempla la lengua como la lengua de la Para él no había educación. otra cosa. No había otra ¿no? cosa, o sea... Él descubre que esas niñas con esa lengua conversaban, se contaban cosas, se hacían chistes, etcétera, etcétera. Se da cuenta intuitivamente que se trata realmente de un código lingüístico y lo aprovecha en favor de todos los sordos. Es el santo de los sordos. Sí, sí. Estamos hablando del año 1760. 1760. ¿Qué Sí. pasa con el resto de los países O sea, europeos? 100 años, más o menos 100 años después de que Descartes dijo lo que dijo. ¿Mm? ¿Cuál es la pregunta? Decía, ¿qué pasa con el resto de los países europeos Bueno, a partir de eso la te cuento, LP? la experiencia del EP es tan fantástica, tiene tanto éxito que, digamos, vienen los príncipes a verlo. Bueno, hay pinturas, y digamos, de la BDLP dando una clase delante de Luis XV o cosas así, ¿no? Qué maravilla. Pasó a ese nivel realmente de éxito, y bueno, esto se expande por toda Europa. Y ahí... Salvo Alemania, que no quiere reconocer y que trata y que tiene una posición de reparación, ¿no? Quieren repararlos, tienen que aprender a hablar, decían los alemanes. Todos los demás, los italianos, los españoles, los franceses, los suizos, digamos, todo ese grupo de la Europa de esa época, bueno, entró en este proceso de aceptación de la lengua, más de aceptación, de fascinación delante de la lengua. Me imagino. Y comenzó a educar a sus niños sordos de la misma manera que la BDLP, los ingleses también. ¿Y esto cómo llega a América? Bueno, la historia de América yo no la conozco demasiado, pero conozco suficientemente de la Argentina para hacer deducciones a partir de eso, ¿no? Es decir, la Argentina en ese momento es un país importante ya, grande, con bastantes habitantes, no tenía la cantidad de Brasil, pero tenía mucho más que el Uruguay y que Paraguay, etcétera, del cono sur. La Argentina está en la famosa generación del 80, la famosa generación que promovió la educación pública, etcétera, etcétera. Cayó bien eso para los sordos. En ese momento existía un señor en el gobierno que era ministro plenipotenciario, que se llamaba Antonio Terry, y que tenía 3 hijos sordos. 3. Pintores costumbristas del norte, ¿puede ser? 2 mujeres y un varón. Bien, Terry, en la Argentina del 80, del 1880, sí, sí, se produce, no la del 1980, la del 1880, se promueve el primer congreso pedagógico. ¿Cierto? ¿Verdad? Cierto. 1882. Por eso en 1982 se hace el segundo congreso, 100 años después. 100 años después. Bien, en ese congreso el señor Terry, que cabe decir que era ministro plenipotenciario, no olvidemos ese detalle, ¿verdad? O sea, hombre con gran poder. Hombre con gran poder, con gran posibilidad de expresar la problemática, conectado con Europa, porque él ya había estado en Italia sobre todo y había visto lo que pasaba con los sordos en Europa. Entonces propone, digamos, escribe un famoso, digamos, informe sobre la sordera, y en donde pide por favor que se tenga en cuenta la educación de los niños sordos. ¿Con qué criterio? Con el criterio de la época, porque si hacemos fechas, el 1880 pasó algo terrible en Europa, en Milán. En Milán. Porque esta expansión que logró la BDLP era mal mirada por ciertas personas. Un poco por los maestros oyentes de los niños sordos, pero sobre todo
y esto lo digo y me hago cargo, por los padres. ¿Por qué por los padres? Porque los padres sentían que la sordera les quitaba a sus hijos. Es decir, la comunidad sorda y la escuela de los sordos era un lugar en donde los sordos se sentían mejor que en cualquier otro lado. Ahora, qué interesante, porque uno cuando le preguntan qué es lo que espera para sus hijos, en cualquier momento nunca dice nada en concreto salvo que sean felices. Esto no funcionaba. No, no funcionaba y es muy extraño, pero al mismo tiempo, Celia, es un tema tan ríspido, tan difícil, porque es seguro que todos los padres quieren la felicidad de sus hijos. Lo que pasa es que no entendían que eso era su felicidad. Claro. Ellos tenían el modelo oyente y para ser feliz hay que hablar. Entonces, el hecho de que ellos hablaran de otra manera los dejaba afuera. Afuera. Eso, sobre todo. Yo no sé, eso no lo sé, si en las escuelas de sordos se promovía el aprendizaje para los padres, que hoy sí se promueve. ¿Ah? Como hablábamos con la directora de Fátima en otro programa, la presencia del padre en el aula. Claro. En cuanto a la historia de la Argentina, pienso que habiendo solo 2 grandes institutos que eran centro de referencia de toda la Argentina, la presencia de los padres en la escuela por ahí se veía dificultada, porque eran chiquitines que venían de Catamarca, de algún lugar. Exactamente, pero lo mismo pasaba en las escuelas francesas, ¿verdad? Claro. Eran escuelas especiales donde los niños prácticamente vivían, ¿verdad? Tenían una quinta, yo sé eso de la escuela, famosa escuela de Saint-Jacques en París, ¿no? Estaba en ahora está en el centro de París, antes estaba en las afueras. Bueno, y tenían hasta quinta, ¿verdad? Tenían piscina, en fin, era la casa de los sordos, ¿no? Yo pienso que eso tiene algo que ver en esta triste historia del año 1880 en Milán, donde se hace un congreso sobre sordera, donde los sordos no tienen ni voz ni voto, y donde los maestros deciden y los padres por ellos. Y bueno, y en ese congreso se decide dejar de lado completamente la lengua de señas y hacer lo posible y lo imposible para que los sordos hablen, pero hablen como los oyentes. Entonces, cuando Terry en el 82 en Argentina va a buscar información en Europa, llega nada menos que a Milán, en donde todo el mundo se había vuelto oralizador. Digo oralizador para que se entienda que todo el mundo peleaba, toda la escuela peleaba para que los sordos hablaran. Las escuelas especiales se mantuvieron, pero ahora la lengua de señas estaba, digamos, fuera de... Estaba prohibida. Fuera de la casa. Sí. E incluso los docentes sordos, que eran una institución en la época de la BDLP, desaparecen. Esto está muy bien pergeñado, realmente. Bueno, es una fuerza brutal, Celia. Cualquier cosa que hubieran pensado los oyentes, la diferencia, la potencia de una mayoría absolutísima, es siempre la voluntad que va a conseguir lo que quiera, ¿no? En el Congreso de Milán hubo presencia, y también esto lo digo de parte mía, de miembros de la Iglesia Católica más que de iglesias anglicanas No, pues no puedo responderte precisamente a esa pregunta, pero digamos, la Iglesia empezó también a cambiar de idea, no te olvides, eso lo debes conocer, Celia, porque está aquí, el próbolo. El próbolo era un abate, digamos, un cura de la iglesia importante, que fundó escuelas especiales para niños sordos, pero en la puerta del próbolo hay una frase del señor próbolo, digo, la puerta de la escuela próbolo, hay una frase del señor próbolo que dice: dar la palabra a un niño es alabar a Dios. Claro. Ahora, la palabra
¿Por qué tiene que ser Era, oral? bueno, En todo pero caso. para ellos Claro, palabra claro. y sonido Era, era lo mismo. yo no sé, pero me parece que aún las instituciones siguen manteniendo ese criterio lamentablemente, o por lo menos en algunas Sí, subyace ahí, bueno, vamos a dejar usar la lengua de señas, pero tiene que aprender a hablar. sí, El camino que haga sí, no importa demasiado. La meta es hablar como el resto, claro. no desarrollarse como persona a través de una lengua. Claro, digamos que hoy hay una posición bien diferente, pero déjame que te cuente hasta el final porque Te escucho, no falta me muy dejes que poco, interrumpa. falta muy poquito. Es decir, bueno, José Antonio Terry, el ministro plenipotenciario, logró lo que quería. Y lo logró, pero con creces, ¿verdad? Sí, tanto es así que esto fue en el 82 y en el 80... y él viaja, él está en Milán cuando se toma la decisión, ya listo para contratar a los maestros italianos, porque en la Argentina no había nadie, obviamente. Claro. Entonces contrata maestros italianos para que formen a los maestros argentinos y abrir la escuela de sordos. Y ahí se abre Y yo creo, Airolo, creo, en el primero. 85 se abre el Instituto de Formación Docente, diríamos ahora, Sí. ¿verdad? E inmediatamente la escuela. Y él trae maestros italianos para formar A los docentes a los italianos, a los docentes argentinos argentinos. y al mismo tiempo para enseñarles a los sordos argentinos, porque llega un tal Balestra, que te Palestra. debe sonar, Sí, no sí. sé. ¿Y esta gente hablaba español, estos No, dos? no, hablaban italiano, pero Qué hubo una cosa locura. muy interesante. A Es ver. un paréntesis, pero me parece que vale la pena, ¿Seguro? porque no es demasiado loco, ¿no? Es decir, que en el escrito que presenta Terry, dice que él aconseja ir a buscar en Europa a los italianos, no solo por una razón de conocimiento, porque los italianos eran los gestores del Congreso de Milán, Claro. sino además por una razón de lengua, ¿Cuál sería? bueno, italiana, obviamente. Claro. No decía, pero entonces hay que saber, Celia, que en el 1900, en Buenos Aires había 2 diarios en italiano y que el italiano era una lengua mucho más conocida hoy que el inglés. Claro, porque además la Porque inmigración además, italiana había claro, sido claro. fortísima. Entonces a Terry le parecía que si hablaban italiano era más o menos lo mismo. Es un disparate, pero increíble, increíble cómo se toman decisiones sobre De la vida de locos. la persona. Y ahí, Balestra es un famoso cura. Todos, digamos, religioso. eran religiosos, sí. Balestra es italiano, Serafino Balestra viene ya, es un fanático del oralismo, un fanático. Bueno, vamos a ahorrar todos los detalles de lo que hizo para que los sordos hablaran. No, bueno, usó todos los métodos que te puedas imaginar, por supuesto el castigo, todo lo que tenía que ver con que movieran las manos y demás. Era un enemigo de la lengua de señas, pero fanático, ¿no? Y, triste. y bien, Balestra forma a los maestros y con mucha habilidad pone la formación docente y a los niños en la misma, digamos, son 2 instituciones, pero inmediatamente, de manera que los niños están ahí para que él los forme y luego para que sigan los maestros. Airolo es el primer maestro que se recibe, se llamaba Airolo es Airolo, el nombre que de después se le de la pone a una institución. institución el nombre de Airolo, pero al principio se llamaba Instituto de Sordos, Mudos o algo así, ¿no? Ahora bien, eso es importante porque, bueno, genera, y acá viene la contrahistoria, ¿no? O la historia del otro lado, que es la que más me interesa a La que mí. más nos gusta, además. En A ese ver, instituto, a ese instituto que se hace famoso muy rápidamente, y llegan no solo los sordos de Argentina, era un internado, por sí. lo tanto, posiblemente había que pagar algo,
en fin, los padres tenían que viajar, es decir, que no todos niños sordos llegó a ese instituto, sino los que tenían más posibilidades socioculturalmente hablando, ¿no? Pero además vinieron niños de Chile, niños de Bolivia, de Uruguay y de Paraguay. Que después llevarían en algún momento la lengua. Graciela, Se perdón, hizo famosa ese la Argentina. instituto Sí. solo tenía alumnos varones. Al principio eran solo varones, después sí, bueno, pero no es de extrañar en esa época y en la Sí, Argentina, sí. eran solo varones. Bueno, lo único que puedo decir respecto de eso es que hay más varones con deficiencias que mujeres, Sí, ¿no? eso es cierto. Por lo tanto, había una mayoría importante de varones y bueno, las hijas de Terry, el hijo de Terry ya era un poquito más grande. Este, él ya estaba estudiando, él había ido a estudiar pintura a Chile con un maestro chileno, porque como este señor era ministro plenipotenciario, Tenía bien, se posibilidades, podía permitir. seguro, estas Y cosas. Terry, hijo, que se llamaba igual que su padre, era sordo, pero se educó muy bien Terry. Y bueno, y fue un pintor muy reconocido. ¿Sabés dónde yo lo conocía? O conocí las obras de Terry. No en la Argentina. No en el Airolo, no en el Mañasco, en el Instituto Saint-Jacques de París. Increíble, Ahí me increíble. mostraron un cuadro y me dijeron, ¿usted sabe quién pintó esto? Y yo, ignorando totalmente. Me dijeron, este es un pintor sordo argentino. Sordo argentino. Lo tenían ellos. Bueno, así son las cosas. Entonces, para terminar, la Argentina en esto fue, digamos, pionera, pionera. Estos niños permanecían en la escuela 10 años e iban en el verano a sus casas y volvían. Obviamente era súper oralista, pero ¿cómo se hace para evitar la reunión de 200 niños en una escuela y que no muevan las manos? Era Después que se imposible, fueran los maestros, imposible. Afortunadamente. imposible. Ahí nace la lengua de señas argentina, que llamamos lengua institucional, porque nace gracias al, digamos, al aporte de los oralistas que reunieron a los niños a todos en una sola institución. Entonces, es una lengua que nace gracias a la la Institucionalización. exactamente de los niños. Es Claro. decir, al institucionalizar a los niños, esos niños se reagrupan y generan la lengua. Los chicos permanecían en la escuela 10 años. Los maestros formados para educar sordos se supone que eran los viejos maestros normales nacionales No que, lo o sé, no, o yo no. no sé, era un instituto nacional el que generó el Congreso del 82. Cuando el otro instituto, el Instituto Mañasco, celebra los 100 años, Sí, que fui a este festejo, pude ver algunas publicaciones de la época y las docentes, mujeres que trabajaban inicialmente en Mañasco, eran damas de la sociedad y relacionadas con el tema de la caridad. sí, Es como sí, una cosa de sí, mesianismo, de bonomía, sí, algo sí. así como trabajo con estos niños y me gano una bóveda en el cielo el día que me muera. Claro. Pero eso, desde un discurso de ayudar al que está en una situación de minusvalía, tenía la contracara de lo hago a través de castigos, de represión, ¿no? Es una cosa, Claro, porque eso es el oralismo, ¿no? Es claro, decir, el oralismo es proponer a los niños hacer lo único que que no no pueden pueden hacer. hacer. Lo único que no pueden hacer. Entonces bueno, era todo a través de una imposición muy, muy fuerte, ¿no? Y estaba prohibida la lengua, les prohibían la Absolutamente. lengua. Entonces, pero claro, dormían juntos, comían juntos, pasaban los domingos, los sábados y domingos todos juntos, era imposible. Además, y esta historia es paralela, pero muy interesante, los italianos, como buenos italianos, eran sumamente expresivos y,
y se expresaban con las manos muchísimo. Seguro. Muchísimo, y sobre todo en Italia, en la Italia de hoy, hay cantidades de expresiones gestuales que son, que son propias de Italia, es decir, uno sabe La gestualidad es que la riquísima. gestualidad tiene, pero tiene significados precisos, Seguro. ¿verdad? Incluso la gestualidad puede negar lo que se dice con la palabra. Bueno, claro, bueno. Esto es fantástico. Pero ahora, y no le permitís a los chicos tienen que estar con las manos atrás. Los propios italianos que gestuaban tanto les impedían a los otros niños de mover las manos para expresarse. Y lo que yo quiero decir de esto es que hay muchísimas señas en la lengua de señas que vienen de gestos italianos. Increíble, Graciela. Esta seña que quiere decir no hay en Italia, ¿No hay? non c'è niente, dicen los italianos y hacen así. Sí. Fantástico. No tengo nada. Y ahora esa seña quiere decir no hay en la lengua de señas argentina, ¿no? Es decir, que en realidad en el fondo aportaron, digamos, una buena parte en ese momento, ¿no? También hambre, ¿no? Que se dice así. Los italianos dicen tengo hambre. Y esta es una seña que utiliza aún la gente que no es sorda, es interesante. Bueno, sí. Tengo un ragú que debe ser del lunfardo italiano. Graciela, llama la atención que la gente que trabajaba en los internados, y ya nos fuimos a la década del 50 y demás, cocineros, gente de limpieza, maestranza, normalmente manejaba la lengua de señas maravillosamente, la había aprendido maravillosamente, Sí. Se entendía con los chicos maravillosamente. Paradojalmente también, los profesores de sordos no la podían aprender cuando hubiera sido facilísimo tomar la lengua de los alumnos para enseñar. Bueno, mira, Celia, ¿Qué pasó? nosotros eso lo dijimos, creo que la primera vez que estuvimos aquí. Pero nunca el repetir va No, a ser mal. ya lo sé, por eso quiero repetirlo, Sí, ¿no? sí. Yo no sé si eso está en los derechos del niño, los famosos derechos del niño, pero el derecho de un niño sordo, como de un niño oyente, es que su maestro hable su lengua y no la lengua del maestro, Claro. ¿verdad? El maestro tiene que siempre hablar la lengua de su alumno, ya sea el guaraní, el mapuche o la lengua de señas o el español, Bueno, ¿verdad? No Entonces, se puede educar de otro modo. bueno, entonces con eso yo creo que decimos absolutamente todo, ¿no? Es decir, estas escuelas tuvieron este beneficio para los niños sordos. Provocaron, le facilitaron a los niños sordos, luego adultos sordos, a generar sus propias comunidades. Y ahora va otra pregunta. La Argentina transitaba el oralismo más perdido y ortodoxo, y un día vos volviste de Francia. Quiero que me cuentes algo. ¿Cómo te conectás vos con la sordera y la lengua de señas a partir de tu formación como lingüista? Esto ya es curiosidad. Bueno, esto ya es historia paralela, bueno, ¿no? Pero es importante. Yo tendría que contar un poco la historia de mi formación, Muy ¿no? bien. Es decir, yo hago un doctorado sobre la lengua escrita, ¿no? Un doctorado con una teoría que yo aprendo y desarrollo de mi maestro semiólogo que se llamaba Luis Prieto y que ya no está. Y desarrollo toda una teoría sobre la lengua escrita, digamos, como una lengua propiamente dicha y una lengua que puede ser aprendida como lengua, ¿no? Y no como un código subsidiario completamente de la lengua oral. Entonces, yo hago esta teoría, bueno, hago mi tesis, y entonces yo tenía una beca del CONICET, mi profesor, mi director de investigación, se va a Buenos Aires, bueno, vivimos el 66, bueno, ya toda la intervención de las universidades, yo vivía en Córdoba, yo soy cordobesa, y bueno, yo tengo que irme a Buenos Aires. Cuando llego a Buenos Aires y empiezo a trabajar mi tesis,
Bueno, termino mi tesis y entonces un día digo, bueno, pero si mi tesis, para hacer algo más de ser una construcción teórica interesante, no podrá ser aplicada en alguna cosa que sea un poco más interesante que hacer una publicación. Entonces digo, bueno, según mi tesis, las personas sordas que no hablan lo mismo pueden aprender a leer y escribir. Entonces fui al primer congreso de sordos en la Facultad de Medicina en Buenos Aires en el año 71. ¿Y vos presentás ese trabajo? No, yo no presenté nada, yo fui a ver. ¿Y? Y bueno, y casi me muero, ¿no? Por Porque lo que me dijeron, digamos, cuando yo veía a los sordos, estaban todos en la platea, sentados, ¿no? Año 71, en la platea. Y había un médico, eran todos médicos los que hablaban, o casi todos. Un médico que leía su trabajo. Y había una persona paradita al lado del médico que movía las manos. Yo no había visto eso en mi vida. En tu vida. Entonces tenía una señora al lado que debe haber pensado que yo venía de Marte, más o menos, porque le pregunté qué está haciendo la chiquita, una niña de 15, 16 años, Virginia Domínguez, Claro, ¿por qué no la vamos a nombrar? seguro ¿no? que Hija sí. de sordos, hablante nativa de la lengua de Sí. señas. Y me dijo, está traduciendo. Claro, imagínate, yo en mi vida había visto eso, ¿no? Entonces yo veía que el hombre leía y le digo, ¿por qué no le dan una fotocopia a cada uno? Porque no saben leer. Exacto. ¿Y por qué no saben leer? Porque no saben hablar. Bueno, Tu creo tesis que decía todo lo contrario. ese fue el desafío que me llevó a pedir una beca, a irme a Francia y todo lo demás, ¿no? Y todo lo demás lo aprendí allá, ¿no? Graciela, ¿y vos Sí. estás volviendo a la Argentina? Yo vuelvo a la Argentina ¿En en el los año? años 82, por ahí vuelvo, creo, la primera vez. Sí. Y ahí se produce... Y yo conocí a una persona que se llama, y que no sé dónde está, Diana Trumper. Diana Trump. Diana Trumper era una mamá que viajaba por todo el mundo tratando de ayudar a su hija sorda para ver las cosas desde otro lado, con una mente absolutamente abierta, Diana, y con digamos, una generosidad extraordinaria. Y Diana me conoció, ahora no me acuerdo dónde, no me acuerdo. Seguramente Diana, que siempre estaba en búsqueda de información, alguien le habló de... Sí, porque yo la vi a Diana en Europa muchas veces, pero yo no me acuerdo dónde la conocí. El asunto es que Diana me impulsó y cuando yo venía a Argentina a ver a mi familia, Diana me conminaba y entonces teníamos reuniones. Ahí la conocí yo a Graciela. Reuniones terribles. Pero muy buenas. Muy buenas, pero siempre había gente dispuesta a discutir, pero de una manera tan feroz, ¿no? La discusión era feroz porque alguna vez alguien dijo que la peor sordera estaba instalada en aquellos que pretendíamos educar a los sordos. Que, a ver, cuando uno estaba en el profesorado siempre le recordaba a los alumnos que cuando uno miraba el acto final de graduación, Sí. los profesores de ciegos eran poco adornados, Sí. la mayoría usaba anteojos, uno no podría determinar si los veía en un aula si era un profesor ciego o no. Los profesores sordos llenos de aros, cosas pintadas, y yo les decía que uno terminaba mimetizado, que había que cuidarse si uno era profesor de mentales. Sí. Pero esto es así. Sí. Entonces, el profesor de sordos tiene características donde la sordera está instalada. Por eso era, a ver, uno habla con una persona que no tiene nada que ver con la educación del sordo, Sí. que ha visto sordos en su Sí, vida sí. hablar la lengua de señas, Sí, ni sí, siquiera sí. sabe que la lengua de señas, Sí, se sí. habla un lenguaje. Sí, exacto. Sí, pero no se los puede educar en esa lengua. El interlocutor mira y dice, ¿cómo no? Si es la lengua de ellos. Pero claro, siempre preguntan lo mismo, es el sentido común, ¿no? Claro. Ahora, ¿esto por qué? Porque en la formación, salvo que uno hubiera tenido la suerte, como en mi caso, de haber tenido como profesora
de como 4 materias a la que fue doctora Marta Ardizone, que enseñaba las técnicas del oralismo, Sí, pero sí, nos hacía mirar y sentir sí, cómo hablaban los niños, sí, cómo se entendían con un celador sordo que había en ese momento, sí, qué rico que era el lenguaje y que nosotros no lo podíamos entender de sí, manera tal que esto no eran gestos, si no lo hubiéramos entendido, sino que esto era un lenguaje, e instalar la duda de esto que estamos haciendo no es lo mejor, porque volvemos a anécdotas tales como cuando yo tuve que dar la clase sobre el escudo. Entonces llevé todas las partes del escudo, por ejemplo, los laureles, y los chicos me decían, cocina, mamá, comida. ¿Cómo hacía yo para explicar desde una concepción instalada que esto se utilizaba en la preparación de una receta y que esto rodeaba el escudo y tenía que ver con la gloria? Bueno, ya creer que podía enseñar esto y que el palo y las manos y que el gorro, que el sol y que la parte de arriba que es... obviamente, Bueno, obviamente, bueno, obviamente. entonces esta profesora nos ponía frente a estas dudas, decía, bueno, usted va a hacer el plan de enseñar el escudo. Si usted puede, si usted puede, Exactamente, pero no exactamente. todos, digamos, la gente que se formaba en lo que era el Instituto Mañasco Sí, tenía esta persona, los que se formaban en Airolo no. ah, Paradojalmente, claro, es Airolo sí. la primera institución de sordos que trabaja con lo que sería un bimodalismo y es fortísimamente atacada por la otra institución, ultra Sí, claro, sí, sí, oralista. sí. Entonces Sí, sí. empiezan peleas entre los institutos. Empiezan peleas y todo esto es más o menos de entre casa, ¿no? Porque no había en ese momento toda digamos, un marco teórico, No, ¿no? Esto tiene fundamentos científicos, ¿verdad? Bueno, ya hablamos del cerebro, ahora hablemos de la lengua. La lengua es fundamental, el ser humano es humano porque tiene una lengua, exacto, ¿verdad? Porque exacto. organiza el mundo a partir de toda una simbolización del mundo, ¿verdad? Eso es una organización. Todo niño organiza el mundo en el que vive a través de la lengua que le transmiten sus mayores, ¿no? Seguro. Esto es así. Ahora, esta idea de que la lengua oral era única y sagrada eh, hace que la lengua de señas aparezca como una aberración, como algo que no se puede aceptar, ¿no? Entonces hay que volver a la ciencia para comprender que el cerebro es el que genera estas posibilidades porque lo heredamos, porque es innato en el hombre, porque cualquier bebé del mundo, si tiene 2 personas al lado que hablen, va a aprender a hablar. Seguro. Y entonces vuelvo a decir, cualquier bebé del mundo que está en manos de personas sordas va a aprender la lengua de señas. Y es así. Bueno, yo creo que esto no se puede discutir. A partir de esto, ¿cómo nos vamos a pensar las cosas diferentemente? ¿Cómo nos vamos a considerar que estos niños sí son felices con su lengua? ¿Y sabes por qué? Porque es fácil. Es tan fácil para ellos la lengua de señas como para nosotros la La lengua lengua oral. fónica. Entonces, Exactamente. entonces, ¿cómo le vas a prohibir, digamos, que desarrollen a fondo y ayudarlos a que desarrollen a fondo esa lengua que los hace felices y que les da la posibilidad de pensar en el escudo, en el sol y en los laureles, ¿no? Exactamente. Porque bueno, es así. Y además Entonces, lo que es la constitución del aparato claro, psíquico, entonces esto, sin lengua, seguir luchando contra esto me parece tan, pero tan injusto, diría yo, sobre todo que hay que desafiar, y yo desafío a los científicos, pero más recalcitrantes sobre este tema, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Es científico, esto es científico. Si se puede estudiar desde la lingüística, que es mi tema, se puede estudiar la lengua de señas de la misma manera que se estudia cualquier otra lengua. Y no solo eso, sino que en las estructuras se parecen, qué increíble. porque lógicamente salen todas de los mismos cerebros. Claro,
Entonces, todas las lenguas del mundo de señas son diferentes entre sí, pero en sus estructuras son iguales. Como todas las lenguas orales del mundo son diferentes, pero en sus estructuras internas son iguales. Claro, Entonces, necesitan de elementos determinados, seguramente. construyen esos elementos, ¿viste? Todas las lenguas construyen los elementos necesarios para transformarse en códigos infinitos, poderosos, que, digamos, con los cuales los seres humanos pueden decir todo lo que quieren decir. Esto sucede en las lenguas orales y en las lenguas de señas. Y si querés que agreguemos, también en las lenguas escritas. Seguramente. Y tenemos 3 lenguas en el planeta: las de señas, las orales y las escritas. Y la lengua escrita. Cada una de ellas tiene una función fantástica. Vos dijiste algo que creo que es muy importante, que alguien puede aprender una lengua, puede aprender la lengua escrita sin hablar Sí. la lengua oral, por ejemplo. Siempre que tenga una lengua primera, una lengua, ¿no? Claro, exacto. una lengua. Esto cuando uno aprende una lengua extranjera es bastante común en cuanto que uno dice, yo si leo, Sí. entiendo. Si me la hablan, no entiendo. No. Entonces esto está hablando de 2 lenguas. No, pero por supuesto. Las Por lenguas supuesto. orales tienen otro dinamismo. Estamos hablando de lenguas fónicas, ¿no? Sí, sí. Completamente con un orden diferente a la lengua escrita. Si yo Sí, voy a decir sí. Esa es la historia. Yo te cuento una que es fácil, A que ver. yo la tengo escrita. Digamos, es un chiste de Caloi. Sí. Que está una niña, una muchacha, pidiendo trabajo delante de un señor que es el que está tomando datos o tomando gente, ¿no? Entonces se sienta y le dice, buenas tardes, señor, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga bien tener en consideración habla como si hubiera escrito una carta. Bueno, eso no se hace. Claro. No es lógico, no es normal, Claro. ¿verdad? Si se escribe de una manera, por supuesto, y se habla de otra. Y bueno, la lengua de señas no se escribe. Entonces el niño sordo, además de los problemas que significan ser sordo, tiene que aprender a escribir una lengua cuya contrapartida oral él no conoce, pero tiene su lengua. Que será el sustento para esa otra. Es decir, una cosa no es excluyente de la otra. Absolutamente. Porque se ha hablado mucho de ese tema, Graciela. Lo sé. Lo has luchado mucho. Lo he luchado y no he conseguido nada, esa es la verdad. Pero bueno, en mi escuela mis niños aprenden a leer y escribir. Exactamente. Es lo único que ahora puedo decir tranquilamente. A leer y escribir, y escriben muy bien. Escriben muy bien, y esto es fantástico. Y bueno, y los hemos seguido. Incluidos, porque no hay otra secundaria, pero con intérprete, todos los que han sido incluidos en la escuela secundaria han aprobado su secundaria. Para mí es más que suficiente. O sea, los primeros chicos que ingresaron a la escuela, hoy estamos hablando de qué edades, Graciela. En mi escuela, bueno, los más pequeños no tenían 2 años. No tenían 2 años, después hubo de todo, ¿no? De todo, porque nosotros nunca le negamos la entrada a ningún niño. Y sí, también con algunos problemas asociados y demás. Sí. Y bueno, la lengua de señas los cura. Los cura y lo puede. Los cura. Graciela, esa posibilidad de entrar a la escuela, que es algo por lo cual yo también lucho como puedo, sí. Desde muy pequeño, es decir, tomar contacto con la lengua, no digo casi igual a lo que sería un bebé sin problemas auditivos, sí. Esto da posibilidades maravillosas con respecto al futuro, ¿verdad? Por supuesto, Celia. Entonces, ¿cómo puede ser cuando uno va y propone en los municipios, tomemos una escuela o tomemos 2 o 3 escuelas y hagamos guarderías para niños sordos, con personas sordas, no que vayan a enseñar a hablar, sino que interactúen como haría una familia, y dicen que esto es demasiado caro? Bueno, no, claro, si no te pagan puedo, ellos, además. No, pero además no te puedo responder. Me parece que poner el dinero delante
de una problemática como esta, me parece... Humana, porque esta es una problemática humana, el me desarrollo parece- y el me futuro parece de este ver- chico. Sí, sí. Es casi cruel. No, digamos, es lo contrario de lo que es un país que quiere educar a Exactamente. sus ciudadanos, ¿no? Graciela, hemos aprendido un montón. ¿Tenemos tiempo? Tenemos unos segunditos nada más. Ah, bueno, entonces lo dejamos aquí, pero digamos, quiero decir que en ese sentido la Argentina salió primero al ruedo en el sur de América Latina, pero desgraciadamente desde la mala posición, ¿no? Desde la posición, bueno, que no me hubiera gustado que fuera esa. Vamos a seguir hablando de todo esto y Bueno. gracias a Graciela y gracias a todos. Gracias a vos, Celia, gracias a vos.